Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y esto es un agradecimiento real porque cualquiera que te siga sabe que eres un hombre ocupado. Te leemos en El País todas las semanas, te escuchamos en Onda Cero todas las semanas, sacas un libro al año, Sí, prácticamente. más o menos. Y además no hay una mesa redonda a la que no te inviten y en casi todas puedes estar. Además, o sea que te agradezco mucho tu disponibilidad. Muchas gracias. Será por hablar. Me encanta, sí. Echando justo una vista atrás así a lo que estás creando y consiguiendo, tanto de tu obra periodística como de tu obra literaria, ¿estás satisfecho? Mucho más que satisfecho, sí, claro. O sea, porque y esto no es modestia ni falsa ni de la verdadera. Yo no tenía ambiciones en la vida. Que para mí el hecho de tener una carrera, de tener ya una carrera literaria y una carrera, bueno, yo no sé si periodística, más de predicador que periodismo, luego podremos matizar si quieres. Para mí el mero hecho de que a alguien le interese lo que yo hago, para mí ya es un triunfo que estaba totalmente fuera de lo que yo me planteaba cuando era un chaval, ¿no? Entonces, como partía de unas ambiciones tan ridículas, pues estoy muchísimo más que satisfecho, sí. De hecho, yo considero que ya he rebasado mi tiempo en este mundo, quiero decir que yo ya estoy de más, y si me muero mañana, me muero feliz. Quiero decir, yo todo lo que estoy haciendo ahora ya es propina extra, o sea, todo me sorprende que todavía me hagan caso y que me sigan tolerando. Entonces yo mientras tenga alguien que me lea y me escuche, yo voy a seguir haciendo cosas, pero me parece que yo he colmado ya mis expectativas sobradamente, sí. Al Sergio del Molino, que estaba en primero de periodismo, si le hubieran preguntado qué quieres ser de mayor o cómo quieres ganarte la vida, ¿qué hubiera contestado? Haciendo el vago. Habría querido hacer el vago, que era algo muy raro en el mundo del que yo venía, que es un mundo de barrio periférico, donde no había ningún referente ni periodístico ni literario al que yo me pudiera agarrar. Y yo tenía la pretensión aristocrática de ganarme la vida con el menor esfuerzo posible y leyendo, escuchando música, haciendo lo que me gustaba, hablando con los amigos. Ese era mi ideal de vida, ¿no? Y yo me metí en el periodismo creyendo que era la vía más adecuada para conseguirlo, ya que mis padres no tenían ni tierras, ni tenían nada que legarme, ni nada. Pues a través del periodismo yo creía que, como no sabía lo que era el periodismo y como no sabía lo que era, en qué consistía este trabajo ni este oficio, pensaba que haciendo una cosa que hacía con mucha facilidad y se me daba muy bien, que era escribir, pues podía ganarme un sueldito y podía hacer que no trabajaba, ¿no? Y esa era mi pretensión en ese momento, no tenía más. Y de verdad que me hice amigo en ese momento de algunos que decían lo mismo, que luego vi que eran gestos de coquetería, que en realidad eran tremendamente ambiciosos. Yo desde entonces no me fío de la gente que decía lo que decía yo entonces, ¿no? Que yo lo que quiero es tener un huertito y vivir tranquilamente y que me dejen en paz. La gente que me he encontrado que dice eso mismo, me sorprendió mucho ver que luego tenían unas ambiciones desmedidas y que eran capaces de pegar puñaladas a diestro y siniestro, y me guardo mucho de esa gente. Desde entonces me llevo mucho mejor con la gente verdaderamente ambiciosa y tiburona, que no esconde sus ambiciones. Y que no esconde la estrategia, ¿no? Que todo esto es parte de la estrategia. Claro, totalmente. En La piel, que salió en 2019, iba a decir 19, vale, 2020, hablas... cuentas cosas de tu etapa en periodismo y de tu vida en Cuatro Caminos, y hay también referencias a la adolescencia, que es una etapa de la vida que tú no añoras, ¿no? No, yo no añoro ni la adolescencia y tampoco la infancia. No la añoro nada. Yo estoy muy feliz en mi vida adulto y estoy muy feliz en mi decadencia, y creo que si tengo la posibilidad de tener una vejez, voy a estar muy a gusto en ella. La adolescencia es un tiempo muy idealizado en la literatura, evidentemente, y yo también creo que he contribuido en la mía a idealizarlo en cierta forma, porque la trato con un espejo deformante. La trato desde la perspectiva del adulto, que es una forma muy injusta y muy cruel de tratar la adolescencia. Es la forma en la que yo me recuerdo a mí mismo en mis libros, es la forma en la que no deberíamos tratar nunca a los adolescentes, ¿no? Que es una mirada totalmente distante, muy resabiada, sabiendo en fin, que somos unos torpes granudos totalmente hormonados y que van a cometer equivocaciones monstruosas, que sin embargo no van a tener consecuencias luego, o apenas van a tener consecuencias, y es una visión
tremendamente cínica y adulta que creo que es la que no deberíamos nunca tener cuando nos relacionamos con adolescentes de verdad. Pero yo no echo nada de menos la adolescencia, no, en absoluto. Me parece una etapa monstruosa, una especie de enfermedad de la que hay que salir en algún momento, y creo que la única forma de sobrevivir a ella es tener la noción que yo tenía de que en algún momento se iba a acabar, que en algún momento llegaría el instante en el que toda esta magma y esta confusión hormonal, esta falta de control sobre tu cuerpo, tus emociones y tu propia idiotez, en algún momento iba a haber una iluminación al recodo del camino y te ibas a encontrar con algo mejor, ¿no? Y es lo único que me hizo sobrevivir a la adolescencia. A mí siempre me ha sorprendido que haya tan pocos suicidios en la adolescencia, habiendo muchos. Es decir, a mí me sorprende que seamos tantos los que superamos esa etapa y llegamos a lo adulto. Lo normal sería que nos suicidásemos en masa todos, yo creo. Es normal, si vivimos consecuentemente la adolescencia. ¿Y qué consejo le darías entonces a un adolescente? ¿O ya sabemos cómo no habría que tratarlos? ¿Cómo crees que sí habría que tratarlos? ¿O qué mirada sería la justa? Hay que tratarlos como adultos, pero vamos, de la misma forma que también, paradójicamente, a los niños. Hay que tratarles eludiendo cualquier condescendencia, poniéndote con ellos y sabiendo intentando entrar en su mundo, en sus aspiraciones, en su idioma, en su lenguaje, pero siendo consciente de que tú estás fuera. O sea, yo creo que el mayor error que se puede cometer, y hablando incluso como padre, es intentar comprender el mundo de la adolescencia, porque es sistemáticamente incomprensible. Los adolescentes crean unos códigos y unas barreras que están pensadas para que los adultos no entren en ellas, ¿no? Y si tú intentas meterte ahí, estás fastidiando todo el invento, estás fastidiando toda la relación, ¿no? Entonces tienes que tratarles con mucho respeto y con mucha condescendencia, pero desde tu lugar, no intentando ser uno de ellos, ¿no? Y creo que el único consejo, que yo no doy consejos nunca a nadie, sería resiste, aguanta, que esto se pasa. Y ya está, es lo único que se puede decir. Algún día este dolor te será útil, ¿no? Como el título de aquel libro. Lo cual es peor, porque lo que le estás diciendo es algún día serás como yo, y tú para ellos eres un monstruo, con lo cual es algo totalmente desolador. Ellos no quieren convertirse en ti, evidentemente. Esto de monstruo me recuerda que tú tienes juegas con esa imagen también en este libro, ¿no? Y tú has... Esto con la sensibilidad adolescente o de la primera veintena, digamos, es parte de la dificultad de sobrellevar la adolescencia, ¿no? Cuando tú escuchas hablar no sé, por ejemplo, del privilegio masculino, y piensas en estos chicos adolescentes que están tratando de sobrevivir o que están intentando aguantar la mirada de esas chicas guapas a las que te referías en un artículo reciente en El País y que son seres todopoderosos para ellos, ¿no? ¿Tienes alguna teoría de una masculinidad ajustada a en el fondo, esa debilidad absoluta que son los chicos jóvenes adolescentes? Lo tienen difícil, es difícil ser chico, joven, adolescente en un mundo donde su condición se considera prácticamente nazi directamente, ¿no? Y parece que tienen que estar pidiendo perdón por lo que eres. Pedir perdón por lo que eres, especialmente en la adolescencia, es muy traumático, te sitúa en una desubicación en el mundo muy grande. Y yo creo que es un paso atrás que hemos vivido socialmente, porque yo no percibí eso en mi adolescencia. O sea, yo siempre me he relacionado mucho más con chicas que con chicos, siempre he tenido muchas más amigas que amigos, no he tenido nunca ningún problema, ni he percibido en mi entorno, y era un entorno duro, era un entorno de barrio obrero, bastante, en fin, con situaciones bastante duras sociales, y no he percibido nunca ningún tipo de presión de la que se habla ahora mismo sobre cómo definir tu identidad en torno al sexo, en torno al género, en torno a tu orientación. Creo que había una pluralidad y una aceptación enormes que se daban por hecho, porque nos habían educado así. Porque yo nací en el año 79 y me hice niño y adolescente en una España que parecía que había superado todo eso, en un país que presumía mucho de ser europeo, que presumía mucho de haber afianzado unos valores democráticos, y eso se trasladaba a la escuela y se trasladaba a la familia y a ese ámbito. Y entonces eran dilemas que estaban fuera de mi vida. Y veo que ahora ya no es así. Veo que ahora se plantean algunas cosas como el hecho de que a una chica le guste jugar al fútbol pueda suponer una especie no de problema, sino
Un desajuste. Un desajuste o algo a lo que hay que llamar atención, que hay que fijarse, ¿no? Porque a lo mejor esta chica está asomando algo de disforia de género, está asomando algún problema con su identidad, cuando sencillamente es una chica a la que le gusta jugar al fútbol y no pasa nada, ya está. O sea, estamos fijándonos en cosas que parecen efectivamente de la sección femenina, que parecían que son impropias de una sociedad que pretende ser igualitaria y que pretende ser democrática y que a mí me alucinan, ¿no? Entonces, a mí me preocupa relativamente, porque creo que los chavales al final son capaces de salir adelante ellos en cualquier circunstancia y que al final los valores dominantes se los pasan por el forro en general, o sea, no les afectan tanto como parece. Pero yo tengo un niño de 10 años, que acaba de cumplir 10 años, y que va a entrar dentro de muy poquito dentro de ese mundo, y es un chaval grandote, es un chaval muy sensible, que no le gusta nada el fútbol, que no le gusta nada las cosas que se supone que le tienen que gustar a los chicos, que le gustan mucho más las cosas que le tienen que gustar a las chicas, y que vive muy feliz y muy alegre en su pandilla. Y me fastidiaría mucho que es lo que a él le gusta ser, y como le gusta ser de una forma totalmente natural y desprejuiciada, en algún momento le supusiera un motivo de reflexión, o se lo señalaran, o se lo marcaran, o le provocasen algo que en fin, que no tendría por qué enfrentarse a ello, ¿no? Y eso sí que me preocupa, y me gustaría hacer una labor de padre lo suficientemente potente para que eso no le afecte, pero creo que no voy a ser capaz. Creo que hay unas fuerzas sociales que superan con mucho lo que puedas hacer en tu casa. ¿Qué es un pijo progre? Un pijo progre es un gafotas. Bueno, un pijo progre puede ser muchas cosas. Básicamente es un insulto, ¿no? Es un insulto bastante feo, cacofónico. O sea, no feo por ser insulto, sino porque es redundante. Es en realidad casi un pleonasmo, porque en progre ya venía lo de pijo. O sea, añadirle pijo progre es como subrayar algo que ya estaba ahí. Es un insulto que se ha normalizado en España desde la extrema derecha hacia todo lo demás, es decir, hacia todo lo que no sea extrema derecha, y que representa pues, lo que en Francia se llama los bobos, o sea, un tipo de persona pues, como yo, pues, alguien que vive en una ciudad, que se dedica a un oficio intelectual, que no ha descargado un camión nunca en su vida, y que tiene un ideario próximo a la socialdemocracia y que cree en una sociedad igualitaria y democrática. Eso es un pijo progre, básicamente. Y eso tiene pues, un imaginario de lo que es un blandengue, lo que es un gafotas, lo que es alguien que desde ciertos populismos, fundamentalmente populismos de derechas, se pretende arrasar porque se considera que somos la esencia de la decadencia de la sociedad occidental, ¿no? Que todo lo malo que acontece, pues tenemos la culpa nosotros porque nos hemos ablandado, hemos echado a perder los valores de la poderosísima civilización occidental. Y yo me reivindico mucho como pijo progre, ¿no? Me reivindico porque creo que hay una de las operaciones retóricas más interesantes que se pueden hacer y que se han hecho tradicionalmente y que lo hemos aprendido de los movimientos de los derechos civiles es apropiarte del insulto para desactivarlo, ¿no? Y para desactivar todo el discurso del insultador y cuestionarlo y ponerlo en un espejo, ¿no? Lo cual, si pijo progre para una determinada parte del espectro político es un pecado mortal, bueno, pues lo que hay que hacer es agarrarse de esa bandera en lugar de negarla, decir sí, por supuesto, lo soy, aquí estoy, aquí reivindico mi presencia, ¿y qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Pues igual me rompen las gafas, igual, pero bueno, pero al menos no me niego, no niegas mi presencia, estoy aquí y me reafirmo. Volviendo a la adolescencia, hay algo con lo que convivimos nuestra generación y las generaciones venideras, que es que la adolescencia se ha alargado mucho, casi hasta los 60 años. Se habla de jóvenes poetas que están en los 50. Sí. En parte por la precariedad económica que todos conocemos, y otra parte porque también ha habido una redefinición también de las costumbres, ¿no? Y hay un debate bastante vivo, como sabes, entre, digamos, los antinatalistas y los autodenominados feminazis, ¿no? Esto que además se ha amplificado a partir de la publicación de Feria, el libro de Ana Iris Simón. Y quería preguntarte cómo veías tú ese conflicto. Y recuerdo que escribiste un artículo en Ethic sobre cómo a ti te gustaba definirte como solo padre y que para ti eso era suficiente y que eso era en cierto modo un privilegio que te podías permitir por ser hombre, ¿no?
Y quería ver cómo veías tú este debate entre el natalismo, el feminacismo y dónde nos va a llevar. A ningún sitio, no nos va a llevar a ningún sitio porque es un debate casi propio de teólogos de Santo Tomás de Aquino. O sea, realmente es un debate falaz que interpela a muy poquita gente, que hace mucho ruido, pero que realmente, si salimos aquí a la calle e intentamos hacer una encuesta y hablamos con la gente que anda por aquí, la mayoría de la gente ni se ha enterado de que existe este debate, ¿no? Es una pelea de gallos que reverbera muy poco fuera de la bóveda de las redes sociales, se queda ahí dentro, ¿no? Y fuera de las redes y fuera de la bóveda académica, que es otra bóveda todavía más pequeña que la de las redes sociales, ¿no? Creo que es una cuestión que nos planteamos como ciudadanos de primer mundo. Es decir, nos planteamos, evidentemente hay unas tendencias demográficas que anulan por completo cualquier cosa que se pueda decir acerca de antinatalismo o de, ¿cómo decías? Faminacismo. Faminacismo. Porque es que nos estamos yendo al carajo, quiero decir. O sea, realmente la tendencia demográfica es evidentemente en las sociedades occidentales a tener cada vez menos hijos, salvo muy poquitas excepciones de las sociedades, y eso es así por muchos factores que no van a cambiar por mucho que planteemos debates intelectuales. Es así. Y incluso los que tenemos hijos tenemos pocos hijos. Es decir, yo tengo uno y ya está. Y lo máximo, tener 3 ya es una barbaridad, y antes era bastante normal, ¿no? Tener 3 implica ya un compromiso muy grande con el faminacismo. Yo creo que son debates totalmente ingenuos que eluden la realidad demográfica y eluden el hecho inexorable de que vamos poco a poco hacia una extinción de las sociedades grandes, porque vamos a ir perdiendo población cada vez más, ya vamos a ir superando, y solo los flujos migratorios lo van a compensar de algún modo. Y eso es el gran cambio social al que nos estamos abocando, ¿no? El hecho de que los antinatalistas digan de una forma muy ridícula, el hecho de que, bueno, que tenemos que extinguirnos, que tenemos que parar el crecimiento, que no podemos... Bueno, yo creo que ellos deberían empezar por el suicidio. Quiero decir, hay ciertos planteamientos de una ingenuidad y de una radicalidad tan grandes que solo se le pueden responder con otra butad. Quiero decir, no solo puede responder a un antinatalista que su propia existencia contradice su visión del mundo, ¿no? Si tú de verdad crees que somos muchos, empieza por eliminarte a ti mismo. Es decir, no le pidas a los demás que no se reproduzcan, ¿no? Es una de las derivas iliberales, pero insisto en que creo que es un debate de muy cortito recorrido y creo que no va a ningún lado, y además no tiene efecto político. O sea, no hay un debate parlamentario al respecto, no está en los programas de los partidos políticos, no está en los medios de comunicación, es una cosa totalmente ficticia. Pero ¿crees que es sintomático de una vuelta a la reivindicación de ciertos valores tradicionales? La familia, incluso la religión. Es decir, ¿no hay un resurgimiento del tradicionalismo también que está empezando a pujar en las llamadas guerras culturales con unos paradigmas que habíamos dado por sentados? No, creo que hay una desorientación en un mundo donde realmente hemos perdido las marcas de identidad fuertes, donde hemos perdido lo que caracterizaba la cohesión comunitaria, que era la patria y la religión, básicamente. Ya no creemos en Dios, y la patria creemos de aquella manera. Prácticamente ni siquiera los nacionalistas creen mucho en ella, solo según y cómo. Y dentro de esa disolución de la comunidad, de esa disolución de aquellos mitos fuertes que creaban la identidad, que marcaban la identidad, que también tenían que ver con la clase social, tenían que ver con una serie de marcas que han ido desapareciendo y que nos sentimos solos flotando en un éter sin saber muy bien quiénes son los nuestros, dónde está nuestra tribu, ¿no? Con quién tenemos que relacionarnos o con quién tenemos que identificarnos. Dentro de eso, pues vuelven a surgir como consoladores, surgen algunas añoranzas. O sea, hay gente que tiene nostalgia de cosas que no ha vivido, que tiene nostalgia de familias, de tradiciones, de religiones que no ha vivido. Y ese pensamiento, porque el pozo religioso, el pozo del pensamiento mágico y de la visión religiosa de la vida es algo que está incardinado en nuestro ser social. Y si no nos lo proporciona la sociedad, nos lo inventamos y lo creamos de alguna forma. Y dentro de
de muchos movimientos sociales actuales subyace un sentimiento religioso. Por ejemplo, el ecologismo. El ecologismo tiene mucho de religioso y providencialista, ¿no? y de creencia en algo que trasciende el propio individuo y que puede crear una comunidad y una misión, ¿no? y algo que te conecta a la comunidad de otra forma. Lo buscamos cuando no nos lo proporciona la propia sociedad y ahora mismo creo que son sencillamente marcas de desesperación. No creo que haya un revival, no creo que haya un resurgimiento de algunas de ciertas cuestiones reaccionarias, sino que hay algunos movimientos populistas, tanto de izquierdas como de derechas, que se aprovechan de esa desorientación en la que vivimos para intentar pescar peces y para intentar crear un movimiento político que vertebre todo ese descontento y esa desorientación en la que vive mucha gente. Sí. Tú has escrito sobre la paternidad un libro precioso que se llama La hora violeta, en la que cuentas, casi a modo de diario, ¿no? la enfermedad y el fallecimiento de Pablo, de tu primer hijo. Ese libro, claro, tiene ecos y referencias directas a Mortal y Rosa, de Umbral. Entonces, bueno, te quería hacer una pregunta que no sé si es más una pregunta personal o literaria, que es que ambos coinciden en que son libros escritos, digamos, durante lo que está pasando, ¿no? También no sucede el acontecimiento y después, como pueden ser otro tipo de narraciones, ¿no? Quizás la única manera de poder escribir un libro así, de que es el libro también, la narración, la que te va acompañando a entenderte. Quería preguntarte por ese proceso creativo también dentro de ese dolor absoluto, ¿no? Bueno, en el caso de Umbral fue que se encontró, mientras estaba escribiendo sobre un diario de otra cosa, se encontró con la enfermedad de su hijo, ¿no? y tuvo que incorporarlo, pudo haberlo eludido, pero bueno, lo incorporó como a mitad del texto, ¿no? Y se convirtió el libro en otra cosa, como su vida se convirtió en otra cosa. En mi caso yo lo empecé a escribir nada más morir mi hijo, ¿no? Al poco de morir, y es un libro escrito muy en caliente, con el recuerdo muy... Parece un diario, a veces tiene aspecto de diario, pero es más unas memorias, ¿no? Es más unos recuerdos que a veces incluso desordeno en algunos aspectos la cronología, y hago elipsis, ahí juego mucho con los silencios y las zonas en sombra. Para mí escribir la hora violeta fue una forma de vivir el duelo en paz. Porque yo sentía que vivía en un mundo que no me dejaba expresar mi tristeza ni vivirla como yo quería o como me diera la gana, ¿no? Que no me dejaba en paz. Y me aproveché del prestigio inmerecido que tiene la literatura en este mundo para poder encerrarme en ello. Si en lugar de encerrarme a escribir me hubiera encerrado a beber, probablemente me hubieran llevado a Alcohólicos Anónimos, me hubieran intentado rescatar de ahí, pero como estaba haciendo algo, se supone que digno y algo que puede contribuir al bien común y esas cosas, pues me dejaron tranquilo y pude encerrarme y el mundo me dejó en paz. Y fue una estrategia, y por eso alargué mucho la escritura, a pesar de que el libro no es muy largo, alargué mucho porque me recreé mucho en el dolor. Era un ejercicio que, si no lo explicas bien, puede resultar masoquista, es decir, una forma de intentar vivir lo más intensamente posible, porque eso es lo que provoca la literatura, un dolor del que yo sé que mucha gente lo que quiere es huir y que pese mucho silencio, y sé que hay muchos padres a los que les pasa esto, que lo último que quieren es hablar y nunca han dicho 3 frases seguidas sobre lo que les ha pasado, ¿no? Lo tienen totalmente enterrado. Mi temperamento es justo al contrario. Yo necesitaba vivir esa experiencia de honrar a mi hijo y de conocer qué es lo que me estaba pasando, y por eso me encerré a escribir, ¿no? Y tenía la ventaja de que encerrándome a escribir, pues nadie venía a llevarme al cine, nadie venía a animarme, a darme ánimos, que era lo que más me reventaba en ese momento, o a decirme que el tiempo todo lo cura, y a un montón de tópicos que en ese momento yo tenía una rabia muy intensa, y si hubiera venido alguien a mi casa a decirme eso, pues lo hubiera reventado la cabeza directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esas pulsiones homicidas las reconduje a través del libro, a través de la carta de amor. Y una de las cosas que dices es que no quieres dejar de sufrir, ¿no? Sabater, en las memorias que escribe sobre el fallecimiento de su mujer, cita a Pavese diciendo: no hay nada más triste que saber que el dolor pasará, o algo parecido, ¿no? Porque es la manera de mantener vivo también, de mantener viva esa llama, ¿no? ¿Cuánto de lo que es prospectivo en el libro, ahora que han pasado 10 años, ¿no?
se ha cumplido, o si vuelves a él puedes todavía decir, estoy siendo consecuente con esto que ponía. Es fácil hacer eso, porque claro, me imagino que ese ejercicio después es complicado, ¿no? Creo que sigue muy vivo, creo que todo está ahí. Sigo haciendo mías todas las frases del libro. Y de lo único que cambiaría o lo único con lo que no me identifico con lo que escribí en ese momento era un cierto sentido del pudor que me llevaba en ciertas ocasiones a pedir disculpas por lo que estaba contando, ¿no? Eso sí que ha cambiado. Es decir, yo ya no siento la necesidad de pedir perdón por lo que escribo ni por lo que digo. Entonces sí, sentí una inseguridad que creía que había algo obsceno en lo que estaba haciendo, creía, ¿no? Tenía una mala conciencia y eso ha desaparecido. Es decir, yo sé que no hay nada, y si a alguien le moleste, pues que no mire. No tengo ningún inconveniente, en eso sí que he cambiado. Pero la idea de perpetuar el dolor, la idea del propio título de La hora violeta, que es la hora del ocaso, que es la hora en la que uno está en un limbo y no quiere salir de él, yo me siento parte de él, me siento un poco desdoblado, porque es un estado anímico que me acompaña siempre, 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 y a mi mujer también nos acompaña siempre, pero no nos impide estar en el mundo, no nos impide también salir de él, fingir que somos normales y luego podemos estar con este dolor que nos acompaña siempre y que lo cultivamos y lo regamos y lo tenemos siempre actualizado. Y si algún año se nos ha olvidado algún aniversario, se nos ha pasado, nos hemos dado cuenta a mitad del día, ahí sí que nos hemos sentido muy mal, porque realmente sí que procuramos mantener, sin ser personas de ritos, sin ser muy rituales y demás, procuramos mantener siempre viva esa llama y la hemos transmitido a nuestro hijo. O sea, nuestro hijo sabe perfectamente la historia, ve las fotos y lo tiene, y es una presencia que está en su vida, ¿no? y porque forma parte también de su historia y creo que es importante. Pues yo lo recomiendo mucho, aunque efectivamente es un libro que la calidad lleva aparejada un dolor también para el que lo lee. Y es un ejercicio muy, muy valiente también, efectivamente. Bueno, supongo que es lo que tuvo que ser, no sé, supongo que en ese momento no te parabas a pensar, esto es valiente o no es valiente, esto es lo que hay que hacer. El año siguiente publicaste un libro que se llama Lo que a nadie le importa. Y esta pregunta sí es estrictamente literaria. Ese libro empieza con una frase que dice, éramos pobres pero teníamos Francia. Que es un arranque muy, muy poderoso. Y sí, no escribiré nada mejor nunca, ya. Es verdad. Sí, te lo dice mucho, ¿no? No, me lo digo yo a mí mismo, con rabia. Digo, esto lo tenía que haber reservado dentro de unos años. No. Bueno, no, para nada, estoy seguro que sí. Quería preguntarte por el comienzo de los libros, el comienzo de las novelas en general. Si tú era algo que mirabas mucho, le dabas mucha importancia, te fijabas como lector y como escritor también lo trabajabas. Sí, para mí es importantísimo. A mí los libros me entran por la primera página y procuro cuidarlas mucho, me preocupa muchísimo esa primera frase, ese primer párrafo y por extensión la primera página. Pero el primer párrafo en general, o sea, yo creo que la primera frase tiene que impactar, tiene que meterte ya en otro mundo. El lector tiene que ser consciente de que está entrando en un territorio donde ya hay algunas normas desconcertantes, donde igual va a tener que aprender algunos códigos que no están en otros sitios y que va a tener que esforzarse un poco por transitarlos, ¿no? O sea, no es solo un reclamo atractivo, sino como un mojón, una barrera, decir, bueno, cuidado, a partir de aquí entras en otro sitio, ¿no? Vamos a ver si te apetece, entras en el juego, te dejas llevar o no te dejas llevar, ¿no? Y luego el primer párrafo, yo creo que yo soy muy nabocoviano de Nabokov como lector, pero no como escritor. O sea, yo soy un grandísimo lector, pero creo que no tengo absolutamente nada de él como escritor. Pero sin embargo, sí que para mí es magistral el comienzo de Lolita, porque contiene ese primer párrafo de Humbert Humbert, no el preámbulo, sino el primero, cuando empieza la confesión. Cuando la deletrea. Ese primer párrafo contiene el libro entero. O sea, no hay nada en el desarrollo del libro posterior que no esté ya contado en ese primer párrafo. Entonces, sin llegar a ese extremo magistral, yo sí que aspiro a que el primer párrafo
contenga el libro y a partir de ahí pues explote y el libro se vaya desarrollando. Pero que en el fondo cuando llegas al final dices, realmente todo lo que me han contado estaba ya contenido aquí y no lo había visto. Eres consciente cuando terminas el libro, ¿no? Ese es un efecto que todavía no he logrado, pero en algún libro lo conseguiré, ¿no? Es algo que persigo constantemente y me obsesiona y sí que pulo mucho y sí que preparo mucho la primera página. Y me daría una rabia inmensa encontrarme una errata en esa primera página, porque algún día me la encontraré, porque es la que más veces he machacado y he reescrito por encima de cualquier otra. Sí. Pero en fondo, claro, cuando la escribes, cuando empiezas, siempre es un borrador que luego revisarás cuando acabes el libro, entiendo, ¿no? Para apretar las tuercas correctas y que se genere esa resonancia. Sí, a veces el libro empieza por la mitad, es decir, el libro nunca... No es que eso me imponga a mí el tono. Esa primera página la puedo haber escrito cuando ya llevo 100 escritas. Sí, sin ningún problema. ¿Y qué comienzos de novelas admiras o te emocionas solo recordarlas y te gustaría haber escrito? Bueno, por supuesto, aparte de Lolita, por supuesto, mira, se cita mucho la de Ana Karenina, pero a mí no me dice especialmente, pero vamos, las tópicas, las que todos, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, o sea, toda la imaginería tradicional me gusta mucho. Umbral tenía muy buenos principios de libros, ¿no? Ahora mismo me has pillado en falta y no te voy a citar ninguno, pero sí que tenía... O sea, me gustan algunos que no son especialmente efectistas, ¿no? Porque Umbral, aunque era muy efectista, luego, en el fondo, tenía unos arranques maravillosos, pero no era su mejor momento el arranque. Y sin embargo, sí que te metía en un tono, te metía en su lugar, te metía en su... Y eso a mí es el tipo de atmósfera que me gustaría crear a mí como escritor y ojalá la haya conseguido en algún libro. Sí. ¿A Umbral lo has vuelto a leer o es una lectura que tienes más de los años más de juventud, digamos? Lo he trasteado un poquito, he vuelto a leer alguna vez, pero intento no volver demasiado porque sí que se me cae un poquito. Sí, es un escritor que a mí no me aguanta mucho las relecturas. Sin embargo, a los 18 años te fascinan por completo, te vuelve la cabeza, pero... A mí me pasa cuando vuelvo de vez en cuando y alguna vez, pues algún aniversario, alguna cosa o algo que me obliga por trabajo a ir a algún libro de Umbral. Pues hace poco me leí La década roja para un libro, me lo tuve que estudiar y es que le veo la tramoya y me fastidia ver la tramoya, que igual es culpa mía. O sea, yo siempre pienso que cuando ocurre esto es un fallo más del lector que del autor. Es decir, porque creo que ya, evidentemente, desde la primera vez que lo leí hasta hoy, pues me he convertido en otra persona y ahora ya soy un lector cínico, soy un lector que sabe demasiado cómo funcionan esos mecanismos y es muy difícil que me deslumbre y creo que la desilusión que sientes por no tener ese deslumbramiento de los 18 años es lo que te aleja mucho del libro y le echas la culpa al autor cuando el autor no tiene nada de culpa. Eres tú que te has vuelto un cínico miserable que sabe demasiadas cosas que no deberías saber de los libros, ¿no? Entonces, cuando sabes demasiado ya no lees. En general, ya no Umbral, en general, releer a ciertas edades y cuando te has dedicado a lo que me dedico yo es imposible. Es imposible porque muy pocos autores aguantan la relectura sin que se le vean las costuras. A todos les ves el truco, todos saben por dónde han llegado, ¿no? Y eso que te maravillaba, pues ya no está en ningún sitio, ya es imposible de recuperar. Pero no eres capaz de admirar la técnica, es decir, yo no sabía cómo hacía esto, pero ahora veo lo que está haciendo y me fascina, ¿no? Es decir, como si estudias el David de Miguel Ángel y dices, bueno, claro, pero él está calculando estas proporciones y tal. Pues pero es un placer muy intelectual y lo que persigues tú es recuperar esa sensación que no se te ha ido tú nunca de la fascinación de la adolescencia, que es totalmente intuitiva y es totalmente instintiva, no tiene nada... Y aquí estás viéndole otra cosa. Y sí, bien, pero te ves como un profesional, te ves como un carpintero que ha visto como lo bien que han pulido las superficies y la calidad de la madera, pero ya no es lo mismo que antes, ¿no? Sí, que ves qué bien hace el truco, pero no es qué maravilla, ha hecho magia, ¿no? Sí. Te he escuchado, supongo que en la radio, decir que Borges no te va. No, y nunca me he ido además, nunca. Esto no es una cuestión de edad, esto siempre ha sido así. Sí,
lo he sentido algo demasiado frío, demasiado intelectual, y siempre me ha sorprendido que sea una lectura muy de adolescentes. Sí. O sea, entiendo muy bien que lo sea y entiendo que fascina a los adolescentes, pero me parece demasiado poco ingenuo Borges para que un adolescente se meta en su mundo y se identifique con lo que cuenta y con sus figuras y con su abstracción, porque es un escritor que en algunos momentos puede ser casi abstracto, ¿no? Y no comparto esa fascinación con Borges. Una rabia, probablemente también es culpa mía, es decir, ojalá me hubiera disfrutado, sé que me estoy perdiendo, soy capaz de valorarlo desde el intelecto, pero no desde la emoción. Entonces, con lo cual es como si no leyera. No, a mí me pasa algo parecido. Lo admiro, me gustan los cuentos, pero me parece también muy frío el estilo, ¿no? Y tuve una conversación aquí justamente con Montano. Es poco vivida, ¿verdad? Sí, absolutamente. Pero él me defendía que Borges no era frío. Entonces, bueno, no recuerdo exactamente por qué. Por llevar la contraria, porque Montano siempre la lleva. Sí, eso es verdad. Le gusta mucho llevar la contraria. Hará comentarios porque los dos estamos ejerciendo de mangalarguistas con arrugamiento, que es lo que más detesta. Pero bueno, volviendo, aquí nos hemos desviado a partir de esa primera frase. Esa novela cuenta la historia de tu abuelo, recrea la historia de tu abuelo. Y que, bueno, él hizo la guerra en el bando llamado Nacional, después empezó a trabajar en una sastrería, ¿no?, llamada El Corte Inglés. Sí, una tiendina. Una tiendina que luego fue para arriba, ¿no? Luego sí. Parece que les fue bien. Pero mi pregunta, por enlazar la novela con la actualidad, es sobre España y las cuentas que tiene que rendir si tiene todavía que rendir ciertas cuentas con su pasado. ¿Tú crees que los españoles todavía tenemos un pasado que digerir que no se ha digerido respecto a la guerra y el franquismo? Es que los españoles nos creemos que somos distintos, pero somos una sociedad más. Los españoles y los franceses y los belgas y todas las sociedades tienen un pasado monstruoso que digerir y que nunca terminamos de digerir. Es decir, sencillamente el paso de las generaciones pues o va diluyendo las cosas, o va olvidándolas, o va relativizándolas, o va cambiando la perspectiva. Pero nunca no hay una sociedad ideal que asimile ejemplarmente su pasado monstruoso y la encarrile hacia un futuro de luz, democracia y prosperidad. Ni siquiera los alemanes, ni siquiera los alemanes han tenido unos años oscurísimos en cuanto a asimilar el nazismo, y todavía hoy, que siempre se pone como ejemplo, ¿no? Siempre dicen, ¿tolerarían los alemanes un homenaje a Hitler? Hombre, pues homenajes a Hitler igual no. Pero alcaldes nazis a punta pala, quiero decir. O sea, eso no, sí. Por supuesto, la asimilación del pasado monstruoso es algo que ninguna sociedad lleva bien, ¿no? Y España no es diferente en eso. Entonces nosotros tenemos que bregar con nuestros códigos, con lo que nos sucede. Es decir, pues los italianos tendrán que bregar ellos con su Mussolini, nosotros tenemos nuestras cosas. Y bueno, yo creo que hubo unos años de cierta esperanza, que fueron los primeros años 80, en los cuales se impuso, creo que, un olvido muy sano. Es decir, creo que hubo unos años en los que Franco estuvo muy enterrado. Y fueron los primeros años del gobierno socialista. Franco desapareció por completo. Es decir, no estaba en el imaginario. De repente Franco parecía algo muy lejano, algo que no, y la mayoría de la sociedad tenía una experiencia muy vívida de la dictadura, ¿no? Salía directamente de ella. Y sin embargo, ahora que vivimos con una gran parte, ni tú ni yo habíamos nacido cuando murió Franco, hay la inmensa mayoría de los líderes y que deciden en este país, y de la gente que está ahora mismo gobernando y llevando y sacando adelante el país, no ha tenido una experiencia del franquismo, no nació durante el franquismo, y sin embargo Franco ahora está más vivo que nunca. Yo creo que sí que tenemos un problema, aunque a todas las sociedades les cuesta digerir, creo que a nosotros nos gusta masticar más de la cuenta. Es decir, o sea, nosotros igual todavía no hemos llegado a la fase de digestión y todavía estamos en la del masticado, ¿no? Y el libro, lo que a nadie le importa, iba un poquito por ahí, porque representaba una figura que para mí es mayoritaria dentro de España, o desde luego que representa una parte muy importante de la sociedad española, que sin embargo está fuera del imaginario literario y de los imaginarios cinematográficos, ¿no? Cuando contamos la guerra civil, la contamos casi siempre desde la perspectiva del bando perdedor, y contando también cuentos de héroes o de mártires, pero no contamos
O incluso en la retaguardia, gente que tuvo cierto compromiso y que tuvo una cosa activa. Pero no contamos la inmensa mayoría de los españoles que sencillamente se vieron arrastrados a la barbarie, como le sucedió a mi abuelo. Mi abuelo sí, hizo la mili, le tocó hacer la mili justo cuando empezaba la guerra, le tocó la mili en Zaragoza y le llamaron un día por la mañana y le metieron un golpe de Estado como a todos los soldados que estaban de recluta. Y si lo hubiera pasado en otra provincia de otro bando, pues hubiera caído del otro bando y hubiera hecho la guerra del otro bando, pero igualmente arrastrado. Quiero decir, o sea, realmente él no sabía muy bien ni era consciente de qué es lo que, a dónde le estaban llevando, ni cómo se iba a desarrollar la tragedia de su vida, ¿no? Y el ejército de Franco llega a tener más de 1 millón de efectivos en un momento dado, ¿no? Y son gente que no estaban ideologizadas, la mayor parte de la gente, eran reclutas, era gente que en fin, que les iban sacando, les tocaba por quinta y les llamaban y iban para allá. Esta gente ha tenido hijos y ha tenido nietos. Quiero decir, hay una inmensa una gran parte de la población española que desciende de toda esa gente cuyas historias no se han contado. No existe. ¿Cómo vivió la guerra esa gente? Sabemos cómo la vivió Durruti, sabemos cómo la vivieron los generales, sabemos cómo la vivieron los intelectuales, pero no sabemos cómo la vivió la gente. Creo que hay un vacío narrativo muy grande y a mí me parece que la figura de mi abuelo era muy representativa de esa España, ¿no? En muchos aspectos, y por eso me interesaba contarla. La recepción fue decepcionante en algunos aspectos, porque de lo primero de lo que me acusaron con el libro fue de intentar blanquear el pasado fascista de mi abuelo. O sea, mi abuelo no militó nunca en ningún sitio, ni siquiera por conveniencia, ¿no? Pero esa fue la primera acusación, ¿no? Digo, entonces, bueno, pues ya está, si vamos a leer así ya no hay nada que hacer. Quiero decir, el debate está muerto desde el principio. Entonces es muy difícil plantear ciertas cosas, es muy difícil plantear ciertas sutilezas o intentar mirar por otro lado, porque siempre hay un intento de sesgar ideológicamente todo lo que plantees, ¿no? Pero aún así hay que intentarlo. Quiero decir, eso no tiene que desanimar para intentar plantear desde la literatura, que es el mejor sitio desde el cual se pueden plantear estas cosas, nuevas formas de mirar ese pasado, ¿no? y de hacerlo cada vez más complejo. Dicen que la novela es el arte de devolver la complejidad a la vida. Bueno, pues eso implica contar historias que son incómodas o que no responden al maniqueísmo habitual y que nos plantean un país y una situación mucho más difícil de ver que como se nos refleja en las dicotomías de azules y rojos y de un país mucho más complejísimo. Es cierto que se trata siempre de hacer paralelismos con Italia o con Alemania nazi, ¿no? Y eso lleva, con lo que me estabas contando, me he acordado de un vídeo que se hizo en 2018, un vídeo para celebrar la reconciliación, porque se conmemoraba la batalla del Ebro, que te acuerdas que eran 2 ancianos, cada uno había peleado en un bando. Y salían en una actitud, pues muy fraternal, ¿no? Y hubo muchas críticas, sobre todo desde la izquierda del PSOE, diciendo que esto era como poner, creo que fue, no sé si fue Pablo Iglesias o fue Monedero, que decía, esto es como poner a un judío y a un oficial de las SS hablando, ¿no? Entonces, que ese marco persista cuando la realidad es completamente diferentes, es no entender, como tú dices, la complejidad que tiene una guerra en la que, la mayor parte de quienes empuñaron un fusil, pues es porque les tocó hacerlo así, o incluso quienes podían tener algún tipo de convicción ideológica era seguramente muy leve, o bien porque estaban en un sindicato, o bien porque eran católicos, ¿no? Es decir, que ni siquiera tenían una ideología totalitaria en mente que quisieran imponer sobre los demás. Y hasta que esto no se corrija, es decir, hasta que no podamos llegar, no digo a una memoria colectiva, sino a una historia real, donde hay hechos contrastados que luego podremos interpretar de una manera o de otra, ¿es posible hacer una ley como la que se ha aprobado, ¿no? Con la que yo creo que la mayor parte de los españoles estamos de acuerdo con la mayoría de las cosas que puede decir, ¿no? Pero que sí que impone un relato hasta cierto punto sesgado, que le resta esa complejidad de la que tú estabas hablando? No sé, ¿hay una labor previa a un consenso como el que quiere aspirar esto?
Pero es que la labor previa yo creo que ya se había hecho, debería estar hecha. A mí lo que me sorprende es que estemos todavía así. Quiero decir, yo creo que hay cosas que deberían ser ya totalmente asimilables por la gran mayoría, ¿no? Y el hecho de que la ley de memoria esté ideologizada o sea una ley de parte, me parece totalmente inconcebible tantos años después, ¿no? Es una ley que creo que es necesaria y que creo que debería partir de un consenso parlamentario. Es decir, no habría ningún motivo por el cual el Partido Popular no pudiera apoyar esa ley. No debería haber ningún motivo por que ningún demócrata español no apoyara una ley que básicamente lo que plantea es que el Estado tiene que asumir la responsabilidad con las familias de los represaliados y de las víctimas. Es decir, y eso es de cajón, eso es de ABC, sí, es algo que está por encima de disputas ideológicas. Ahora bien, como eso no sale adelante, como no hay forma de llegar a un consenso que no dice mucho de la democracia española, pues esa ley sale con un sesgo de parte y con unos apoyos ideológicos que imponen una serie de cuestiones que están de más. ¿No? y que abaratan mucho la ley en muchos aspectos y que hace que sea percibida por una parte de la población española como un intento de revanchismo, creo que distorsiona mucho lo que debería ser una ley de consenso blanca, limpia y que sencillamente, donde el Estado sencillamente asume el perdón y la responsabilidad de decir, bueno, usted, una represión que le mató su abuelo, no se preocupe, el Estado le pide perdón en nombre de todos los españoles, nos vamos a ocupar de todo, vamos a cubrir los gastos y vamos a honrarle como merece, ¿no? Es decir, o sea, esto no debía haber pasado y el Estado español se hace cargo. Eso es básico. Es decir, pues si metemos ahí un montón de basurilla, metemos un montón de enmiendas donde se intenta meter la mano en la enseñanza, donde se intenta condicionar el discurso histórico, donde se intenta condicionar unos debates donde la ley no tiene nada que decir, que no son competencia de los legisladores, echamos por tierra un esfuerzo colectivo que debería haber hecho la sociedad española y que en buena parte espontáneamente ya ha hecho. Es decir, ya hay una recuperación de la memoria, ya hay una restitución que se ha hecho en muchos niveles, ya hay una movilización de la sociedad civil, eso ya está, y la ley lo que hace es recogerlo. Lo que hace es recoger un esfuerzo que ya se ha hecho durante años. No es una ley que sea propositiva para lo que va a suceder, sino que constata lo que ya se ha hecho, básicamente. Entonces, a mí me duele, realmente me duele que esta ley salga así, porque si el PP tuviera el arrojo y la valentía de apoyar algo así, no tendríamos una ley de parte, no tendríamos una ley ideológica. Y de proponer sus propias enmiendas. Y de proponer sus propias enmiendas, claro, y de negociar, de decir, bueno, vamos a ponernos y se saca adelante y no hay ningún problema. Es que no sé por qué el Partido Popular tendría algún tipo de inconveniente en apoyar una ley que sencillamente restituye el honor y hace que el Estado asuma la responsabilidad por la represión histórica de un país. Es básico, es elemental, ¿no? Entonces, nos queda mucho por recorrer, sí, efectivamente, porque además luego hay un camino que hemos desandado, como decías. Lo hemos desandado mucho, lo hemos desandado porque hubo una ley de amnistía que era muy... En fin, la ley de amnistía tenía que ver con todo esto. La ley de amnistía intentaba restituir la dignidad. Se han hecho muchas cosas legislativamente, ¿eh? En la Constitución española ya estaba también esto. Y creo que se fue avanzando. Lo que se plantea en la transición es un cambio institucional que afecta solo al Poder Legislativo y al Ejecutivo, y a partir de ahí se va reformando todo el Estado poco a poco, con calma, tranquilamente, asumiendo una continuidad efectivamente con el franquismo, pero para ir reformándola, porque dices, si nos cargamos absolutamente todo, tenemos que empezar de cero y esto va a ser un caos enorme. Para evitar ese caos, tenemos una legitimidad democrática, tenemos unas elecciones limpias, tenemos un Parlamento y unas instituciones que son irreprochables, y a partir de ellas, desde este centro, podemos ir cambiando todo poco a poco y lo vamos a ir cambiando, ¿no? Eso era una estrategia muy inteligente y eso quizá
lo que provocó esa estrategia, que era muy, en ese momento, creo que muy acertada y muy consensuada por todos los agentes políticos y por la sociedad española, dejó de lado necesariamente la memoria, porque esa estrategia era incompatible con una política de memoria muy activa en ese momento, ¿no? Lo que se imponía en ese momento era el olvido, para poder ir dejando, para que desaparecieran poco a poco todos los trazos de franquismo de la administración y pudiera rehacerse y construirse poco a poco un Estado democrático. Era una consecuencia. Luego surgió, luego vino con los nietos que se dijo, ¿no? Sí. La memoria democrática, pero no han tenido en cuenta, creo que han sido muy crueles y muy poco comprensivos con el esfuerzo enorme que hizo la generación de la transición, que fue un esfuerzo verdaderamente encomiable por mantener un país, por transformarlo y por consolidar una democracia en un momento en el que era muy, muy, muy difícil hacerlo. Y creo que con todas sus fallas y con todos sus errores lo hicieron verdaderamente bien, porque estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí en un país que es una democracia avanzada gracias en buena medida a ellos. Entonces, el reproche que se les hace de haber olvidado es que creo que era un olvido necesario en ese momento, ¿no? Y ahora la memoria pues la podemos hacer con un poquito más de sensatez, que no sea una memoria completamente ideologizada. No hay ningún motivo para que la derecha parlamentaria no asuma los valores republicanos. No hay ninguno absolutamente. Porque aparte luego, de facto, los asume, es decir, no es decir, en la cuestión de cuál es la relación institucional que tiene que existir, los respetos, ¿no? Sí, existe un juego democrático en el que se respetan esas ideas, pero sí, es la mirada al pasado donde se trastorna. Incluso te diré más. En muchas de las comunidades autónomas donde ha gobernado el PP y gobierna, como Castilla y León o Galicia, hay políticas activas de memoria que van en la misma línea que la ley que se acaba de aprobar. Y los gobiernos autonómicos del PP lo han planteado. Feijóo le parece bien en Galicia lo que le parece mal en el Parlamento de Madrid. No tiene ningún sentido. Es decir, no tiene sentido que en tu casa te parezca bien y des dinero para que abran las fosas y para que ayuden a los represaliados y para hacer homenajes a la figura de Castelao y a los exiliados republicanos gallegos, y luego en Madrid te opongas a ello. Son mercados electorales distintos, ¿no? Eso, evidentemente, pero el oportunismo aquí no cabe. Claro, no, totalmente de acuerdo. Bueno, para terminar, no quería dejar de preguntarte por la España vacía. Liaste una buena con la España vacía, ¿no? Sí, involuntariamente, sí. Yo escribí un libro que creía que no iba a tener mucho recorrido, pero sí, prendió, ahora que estamos con los incendios y demás, es verdad que prendió en un terreno propicio, ¿no? Ahora entiendo que... O sea, yo en la España vacía, al final del libro, planteaba que todas estas cuestiones eran algo muy relevante, algo que estaba en el zeitgeist de España y que no le habíamos prestado atención, ¿no? Había algunos indicios que decían que podía estallar por algún sitio, pero creo que el libro fue catalizador en muchos aspectos, porque dio nombre toponímico, o sea, dio una toponimia, nombró un territorio que necesitaba ser nombrado, que necesitaba un lema para poder salir y emerger, ¿no? Y realmente sí, la que se ha armado es totalmente demencial, ¿no? Sí, tenemos en cuenta que todo surge a partir de un libro y está documentado. Quiero decir, eso no es algo que me inventé yo, lo puede comprobar cualquiera, ¿no? Es rara vez un libro, y mucho menos un ensayo, provoca todo lo que yo ya percibo como un cambio de sensibilidad, un cambio en la forma de mirar de los españoles hacia una parte del país que, como hablábamos con la memoria, se había quedado totalmente al margen, orillada, ¿no? Habíamos avanzado mucho por otros sitios, pero no nos habíamos dado cuenta de que estábamos dejando de lado una parte importante del país que tenía que ver con nuestro imaginario y tenía que ver con muchas cosas, ¿no? ¿En qué momento se convierte en la España vaciada? Es decir, se le busca un agente perpetrador. Pues esto surge literariamente, la primera que lo nombra fue María Sánchez en un libro llamado Tierra de Mujeres, donde ella corrige, sin citarme, solo habla de la España vacía, dedica un capítulo, no, España vacía, no, vaciada, porque hay que señalar a los culpables, porque el franquismo y la PAC y los gobiernos democráticos y demás, toda la gente ha querido vaciarlo y demás, pero lo que está recogiendo es, a mí me consta que el término ya venía de un poquito antes, y se empieza a popularizar cuando vienen las movilizaciones de 2019, que
que toman Madrid, que realmente empiezan todas las coordinadoras, empieza a surgir aquello de Teruel existe como opción de partido político, y empiezan a usar el lema de España vaciada, corrigiendo y dándole ese matiz culpabilizador, que igual desde un punto de vista activista pues tiene todo el sentido, pero desde un punto de vista literario es una catástrofe. Sí. Es romper toda la eufonía. Y bueno, a mí me han dado muchas razones. Quiero decir, a mí de las muchas razones me quedo con una, o sea, que me dijo alguien que decía que era miembro de Teruel existe, que se identificaba como tal, que me dijo, dice, lo hemos cambiado a vaciada para que te jodas. Entonces, es una razón de peso. Me parece la más de peso, porque luego la otra que más me han repetido es que es más exacto. Dice, no, es que es más exacto. Digo, ¿pero qué exacto? Si la literatura no puede ser exacta, si la España vacía intentaba ser lo menos exacto y concreto posible. Claro. Hombre, es más exacto si quieres buscar un culpable, pero la realidad es que lo que dota de una identidad colectiva a un montón de regiones que estaban inconexas y que inconexas desde un punto de vista de categoría, ¿no? Es decir, lo que conecta el norte de León con el sur de Extremadura en esa España vacía es ese sintagma, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cuánto tiene que ver en el libro como en tanto artefacto la labor de un editor que te guíe apropiadamente? Bueno, para mí, no solo en este libro, en general, para mí muchísimo. O sea, yo trabajo ahí escritores que intentan ser muy refractarios con los editores y los consideran unos ignorantes que se meten donde no les llaman y que acaban destrozando los textos. Y para mí trabajar con Pilar Álvarez creo que fue determinante para que la España vacía tuviera la forma que tuvo, ¿no? Porque para mí dialogar con ella y debatir el texto y pelearlo y ver y defenderle a ella la estructura y cómo tenía y convencerle de ciertas cosas, a mí me obligaba mucho a ser muy exigente y a plantearme muchas cuestiones que con otra editora no me hubiera planteado. Estoy convencido de que el libro con otra editora hubiera sido distinto y seguramente, pero esto no se lo digas que se crece mucho, seguramente esto no lo ve nadie, así que puedes estar tranquilo. No, y además yo se lo voy a capar a ella, no se lo voy a dar. Creo que buena parte de la eficacia o del éxito de la contundente de la España vacía se debe a Pilar Álvarez, que me enseñó una cosa muy importante y que creo que cuando empecé a escribir La España vacía no tenía muy claro, era a ser mucho más asertivo. O sea, yo tiendo a matizar, tiendo a la digresión, entonces ella, que conoce muy bien mi forma de aproximarme a la literatura, me acota, me lleva, cuando yo me disperso demasiado, me coge de la mano y me vuelve a llevar al sitio y me hace ser mucho más asertivo. Creo que las formulaciones un poco dubitativas, ella las transforma en oraciones mucho más contundentes y mucho más claras, y creo que hace que el texto se afine muchísimo mejor. Sí. ¿Y en qué estás trabajando, si se puede saber últimamente? Bueno, pues en apenas un mes sale Un tal González, que es una novela, así lo voy a defender, aunque sé que luego son textos híbridos y está basado, sale una colección que se llama Basado en Hechos Reales en Alfaguara, que es un recorrido por los primeros años de la democracia de España hasta el año 96 a través de la figura de Felipe González, ¿no? A través de su ascenso y de una de las cosas más inverosímiles que han pasado en la historia de la política española, que es que un señor abogado de Sevilla, hijo de unos vaqueros, se convirtiera en la persona más poderosa de España, pues probablemente desde el conde duque de Olivares, ¿no? Y que desde su posición de poder transformara a España de una forma brutal. Yo creo que es una epopeya enorme que hemos despreciado mucho y que intento recuperar en un tono mayor, en un tono narrativo mayor, que espero que ayude a discutir la problemática figura de Felipe González, que sé que todavía sigue ahí, que además él contribuye todavía a que sea más problemática al intervenir constantemente, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que me lo he pasado muy bien y que estoy deseando a ver cómo se recibe. Pues lo recibiremos con muchas ganas, algunos seguro. Muchísimas gracias. Y cerramos con una pregunta que no te he advertido antes, que es: ¿a quién te gustaría que invitáramos aquí? ¿A quién te gustaría nominar para que pasara por aquí?
Igual ha pasado ya. ¿Ana Iris Simón ha pasado ya? No, todavía no ha pasado. Pues mira, la nomino a Ana Iris Simón. ¿Sí? Sí. Fenomenal. Nominada queda. Muchísimas gracias. Gracias.